¿Te has detenido alguna vez a pensar que los pilares de una fe seguida por miles de millones durante siglos podrían ocultar un secreto profundamente perturbador? A comienzos del siglo II, un hombre llamado Marción sacudió las creencias establecidas de su tiempo al afirmar algo que parecía imposible de concebir: el Dios venerado por la Iglesia no era una entidad bondadosa ni creadora, sino una fuerza autoritaria destinada a mantener a la humanidad bajo control. Pero, ¿y si esta idea no es solo una teoría atrevida? ¿Y si detrás de estas palabras se encuentra una verdad capaz de redefinir por completo nuestra percepción del mundo? ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra comprensión de lo divino y de nosotros mismos? Si este tema te intriga tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Dale un me gusta y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Juntos exploraremos las ideas más fascinantes que desafían nuestra forma de pensar. Te esperamos. Todo lo que pensamos saber sobre lo sagrado podría estar fundamentado en una visión incompleta o incluso equivocada. Marción, con su perspectiva revolucionaria, planteó que el Dios que dio forma al mundo no era compatible con el amor y la compasión. Para él, esta deidad era estricta, castigadora y contraria a las enseñanzas de Jesús, quien, según Marción, no representaba al Creador del universo, sino a un Dios superior, desconocido y lleno de infinita bondad. Este Dios superior, según su visión, era una fuerza divina cuyo propósito era liberar a la humanidad de las cadenas opresoras impuestas por el Creador del mundo. Con esta interpretación radical, Marción no solo desafió las creencias establecidas, sino que también encendió un debate que impactaría profundamente la teología de su época. Sus ideas marcaron el inicio de un conflicto teológico que redefinió cómo la humanidad entendía la relación entre lo divino, la justicia y el amor. Uno de los movimientos más polémicos e impactantes en la historia del cristianismo surgió de las ideas radicales de Marción. Este pensador audaz no solo se atrevió a cuestionar las narrativas sagradas aceptadas, sino que respaldó sus argumentos con ejemplos contundentes. Señaló episodios como el diluvio universal, que arrasó con casi toda la humanidad, salvando únicamente a Noé y su familia, la orden de exterminar a los primogénitos egipcios, e incluso el inquietante caso donde se concedió perdón tras el sacrificio de una joven virgen. Para Marción, estas no eran acciones de un Dios amoroso y misericordioso, sino de una fuerza tiránica y cruel que buscaba imponerse sobre la humanidad. A partir de esta perspectiva, Marción construyó la base de su doctrina, una dicotomía clara entre el Dios creador, marcado por la dominación y el castigo, y un Dios superior, desconocido, cuyo único propósito era liberar a la humanidad de esa opresión. Sus ideas no solo desafiarían las creencias tradicionales, sino que también encenderían debates que resonarían durante siglos. La visión de Marción trazaba una línea divisoria entre la justicia punitiva del Creador y un Dios superior, descrito como la fuente de un amor incondicional y una compasión verdadera. Según él, Jesús no era el enviado del Creador, sino el mensajero de este Dios superior, portador de un mensaje que desafiaba radicalmente el dominio del Creador. Enseñanzas como amar a los demás y perdonar sin condiciones no eran simples ideales morales, sino un acto de rebelión espiritual, un intento de liberar a la humanidad del yugo de la opresión divina. Para Marción, el mensaje de Jesús no era una extensión de las leyes estrictas y punitivas del Creador, sino una invitación a una libertad espiritual genuina. Este llamado revolucionario buscaba rescatar a las almas humanas de las cadenas de la dominación y llevarlas hacia un estado de amor y compasión más elevados. La interpretación de Marción, aunque controvertida, resonó profundamente en muchos, provocando debates intensos y atrayendo seguidores que encontraban esperanza y sentido en esta visión alternativa. El movimiento marcionita logró atraer tantos adeptos que, en ciertas regiones del mundo antiguo, llegó a superar en influencia a otras corrientes cristianas de la época. Según el historiador Bart Ehrman, el marcionismo fue una de las sectas cristianas más influyentes del siglo II. Para sus seguidores, las ideas de Marción no eran solo una propuesta radical, sino una verdad que resonaba profundamente con su propia comprensión de lo divino. La dualidad que presentó, entre un Dios creador opresivo y un Dios benevolente, no solo despertó interés, sino que también provocó un intenso debate dentro del cristianismo primitivo. Estos enfrentamientos teológicos no fueron simples desacuerdos, sino choques profundos que moldearon la estructura y las doctrinas del cristianismo en los siglos posteriores.
El cuestionamiento de Marción sobre el carácter del Creador y la introducción de un Dios superior lleno de amor incondicional obligaron a los líderes cristianos a reevaluar y defender sus creencias con mayor fervor. Este conflicto dejó una marca indeleble en la evolución de la fe, consolidando la diversidad de interpretaciones sobre lo sagrado. Las provocaciones de Marción no solo sacudieron las bases del cristianismo primitivo, sino que también dejaron un impacto duradero en la configuración de las doctrinas que definirían a la Iglesia durante los siglos posteriores. Sin embargo, su desafío no se detuvo ahí. La idea de un creador punitivo encontró un nuevo aliado en el misterioso y controvertido Evangelio de Judas, un texto prohibido que ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. Este manuscrito perdido, cargado de enigmas, podría aportar un respaldo sorprendente a las afirmaciones de Marción sobre la verdadera naturaleza del Creador. Es posible que las revelaciones contenidas en este Evangelio sean la clave para entender de manera más profunda los orígenes del cristianismo. Los matices que emergen de estos textos no solo desafían la narrativa tradicional, sino que también ofrecen una perspectiva que podría transformar completamente nuestra comprensión de lo divino, de la humanidad y del propósito espiritual. El movimiento marcionita no solo desafió las creencias teológicas, sino que también marcó la diferencia a través de prácticas radicales que reflejaban su devoción al Dios superior descrito por Marción. Sus seguidores buscaron vivir bajo los principios de pureza espiritual que predicaban, adoptando un estilo de vida que rechazaba el consumo de carne y prefería una dieta centrada en el pescado, al que consideraban un símbolo de pureza y conexión con lo divino. Además, promovieron una estructura comunitaria profundamente revolucionaria para su tiempo. Dentro de estas comunidades, las mujeres desempeñaban roles de liderazgo, algo que contrastaba fuertemente con las normas sociales y religiosas de la época. Esta postura desafiante no solo rompió con los estándares tradicionales, sino que también posicionó al movimiento marcionita como un grupo adelantado a su tiempo, impulsando un modelo de igualdad y colaboración que inspiró tanto admiración como controversia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un movimiento podría desafiar no solo las creencias teológicas, sino también los cimientos sociales de su tiempo? Los marcionitas, en plena cultura patriarcal, promovieron una visión revolucionaria basada en la paz, la igualdad y los valores de un Dios superior compasivo. Este enfoque contrastaba directamente con el autoritarismo y la violencia atribuidos al Creador, marcando un punto de inflexión no solo en cuestiones de espiritualidad, sino también en la configuración de las estructuras sociales y culturales. Reflexionar sobre las desafiantes ideas de Marción revela lo profundo que pueden estar enterradas ciertas verdades bajo capas de historia y tradición. En este contexto, obras como El nombre prohibido de Jesús actúan como llaves que abren puertas a comprensiones más amplias de lo que ha sido ocultado. Este conocimiento revelador está disponible en el primer comentario fijado y puede transformar tu viaje espiritual de formas únicas e inesperadas. Marción desempeñó un papel crucial en la formación del primer canon cristiano, compuesto por solo 11 libros seleccionados cuidadosamente. Entre ellos se encontraba una versión adaptada del Evangelio de Lucas y 10 cartas conocidas como Apostil. Estas obras fueron condensadas intencionadamente para eliminar referencias que exaltaran al Creador o contradijeran la visión del Dios superior. Este enfoque buscaba desvincular completamente a Jesús del Creador, alineándolo exclusivamente con una figura divina benevolente y salvadora. Sin embargo, estas ideas revolucionarias chocaron frontalmente con los líderes de la Iglesia primitiva. Teólogos como Ireneo y Tertuliano refutaron enérgicamente las doctrinas de Marción, acusándolo de distorsionar la fe cristiana y crear divisiones peligrosas. San Policarpo, uno de sus críticos más feroces, lo condenó llamándolo primogénito de Satán. Para la Iglesia emergente, el marcionismo representaba una herejía no solo teológica, sino también institucional. Esto llevó a estrategias activas para erradicar el movimiento, como la persecución de sus seguidores, la quema de textos y la marginación de sus comunidades. A pesar de estos esfuerzos, las ideas de Marción dejaron un impacto duradero. Fragmentos de su doctrina resurgieron en debates y textos prohibidos, influyendo en la dirección del cristianismo primitivo. Un ejemplo notable es el controvertido Evangelio de Judas, descubierto en la década de 1970. Este manuscrito envuelto en misterio presenta conversaciones en las que Jesús menciona a un Dios superior oculto, reflejando ecos claros de las ideas marcionitas. ¿Te gustaría profundizar más en estos textos y las ideas que desafiaron las bases de la fe?
No olvides suscribirte al canal para seguir explorando estos temas fascinantes. Dale me gusta al video y compártelo con amigos y familiares interesados en descubrir los secretos de la espiritualidad y la historia. Únete a nosotros en esta búsqueda del conocimiento prohibido. El Evangelio de Judas nos presenta una imagen profundamente distinta de lo divino, introduciendo a un Dios supremo descrito como una fuerza de amor ilimitado y sabiduría trascendente, completamente separada del mundo material. Este Dios superior es retratado como la antítesis del Creador, quien es mostrado en este texto como una figura imperfecta y corrupta. En sus pasajes, Jesús se distancia claramente del Dios venerado por los discípulos, refiriéndose a él como su Dios y estableciendo una separación radical entre su misión y las tradiciones religiosas dominantes de su época. Esta distinción intensifica la tensión entre las enseñanzas transformadoras de Jesús y las creencias heredadas por sus seguidores. Dentro de este contexto, la figura de Judas emerge de manera sorprendente. Lejos de ser simplemente el traidor que la narrativa tradicional describe, en este evangelio es representado como alguien que comprende las verdades más profundas que Jesús intenta revelar. Las interacciones entre ambos sugieren una conexión basada en la confianza y una comprensión espiritual más elevada. Judas, al reconocer la verdadera naturaleza y el origen de Jesús, señala el reino de Barbelo, un dominio inmortal completamente separado del mundo del Creador. En respuesta, Jesús invita a Judas a explorar los misterios de este reino superior, marcando un camino hacia una comprensión espiritual que trasciende los límites impuestos por las tradiciones religiosas de su tiempo. Las revelaciones del Evangelio de Judas plantean preguntas esenciales sobre la fe, el propósito divino y el papel de la humanidad en el cosmos. Este texto no solo desafía las doctrinas teológicas tradicionales, sino también los sistemas de control que han utilizado la religión como herramienta de subyugación. La representación de un Dios creador iracundo y vengativo puede interpretarse como una metáfora poderosa sobre el miedo y la dominación. A lo largo de los siglos, esta imagen de una deidad punitiva ha sido utilizada para justificar actos de violencia, silenciar disidencias y reforzar estructuras de poder. El miedo al castigo divino se convirtió en una herramienta eficaz para controlar tanto la espiritualidad como el comportamiento humano. Filósofos como Séneca el Joven reflexionaron sobre este fenómeno, observando que la religión es verdadera para la gente común, falsa para los sabios y útil para los gobernantes. Este análisis conecta profundamente con los mensajes del Evangelio de Judas, que cuestionan la idea de un Dios vengador como un reflejo de intereses humanos en lugar de una verdad divina. Si esta imagen fue creada para subyugar, entonces alcanzar la verdadera liberación espiritual requiere desmantelar esta construcción. El Evangelio de Judas sugiere una comprensión transformadora. La divinidad no es algo externo, sino una fuerza intrínseca presente en cada ser humano. Este enfoque subvierte los sistemas de control basados en el miedo, resaltando la esencia divina inherente a la humanidad. Al abrazar esta verdad interior, no solo nos liberamos de las cadenas de la opresión, sino que también nos alineamos con un nivel superior de comprensión espiritual, en armonía con las enseñanzas más profundas de Jesús. El Evangelio de Judas ofrece una narrativa revolucionaria que desafía las concepciones tradicionales de lo divino y cuestiona las narrativas que promueven la subordinación a un poder controlador. En este contexto, el reino de Barbelo es descrito como una dimensión inmaculada, llena de pureza y sabiduría infinita, que contrasta profundamente con el mundo material corrupto gobernado por el Creador. Barbelo simboliza un espacio de libertad total, donde las limitaciones físicas y espirituales son superadas, proporcionando un refugio para quienes buscan una conexión con lo divino en su forma más pura. Este término, que aparece no solo en el Evangelio de Judas sino también en otros textos gnósticos, es frecuentemente asociado con la emanación primordial de lo divino. En el contexto de este Evangelio, Barbelo no se presenta únicamente como un lugar espiritual, sino como un ideal, una representación de la verdad suprema que desafía los conceptos de control y miedo promovidos por el Creador. Para Judas, comprender Barbelo fue un despertar profundo, una revelación de verdades prohibidas que los demás discípulos, cegados por su lealtad al mundo material, no podían percibir. El Dios superior que habita en Barbelo es descrito como una presencia infinita, desprovista de las imperfecciones humanas o emociones limitantes que caracterizan al Creador. Este reino de luz, habitado por seres de entendimiento puro, sirve como un puente entre lo humano y lo divino, resaltando la posibilidad de una conexión más auténtica y trascendental.
Barbelo también puede interpretarse como una metáfora del despertar espiritual, una llamada a la introspección y al rechazo de las narrativas basadas en el miedo que dominan las estructuras tradicionales. La figura de Judas, en este evangelio, simboliza esa transformación. Su reconocimiento de la verdadera naturaleza de Jesús y del reino inmortal marca un alejamiento de las formas externas de adoración y una redirección hacia una búsqueda interna de la verdad. Este cambio no solo redefine su papel en la historia, sino que también insta a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la espiritualidad. Más que el traidor tradicionalmente conocido, Judas es retratado como alguien que comprende lo que otros no pudieron, un visionario que reconoció la conexión de Jesús con lo divino en su forma más pura. Barbelo, como símbolo central, no solo representa un contraste directo con el mundo imperfecto atribuido al Creador, sino que encapsula el conflicto entre la ignorancia y la iluminación, una dualidad recurrente en las tradiciones gnósticas. Este evangelio, al posicionar a Jesús como el mensajero de un reino superior, desafía las enseñanzas religiosas convencionales e invita a una búsqueda introspectiva más profunda de lo divino. El impacto de esta visión no se limita al Evangelio de Judas. Textos apócrifos del cristianismo primitivo, como el Evangelio de Tomás, también reflejan una perspectiva similar. Esta obra, una colección de dichos atribuidos a Jesús, enfatiza la importancia del descubrimiento personal de la verdad divina y rechaza la dependencia de las estructuras religiosas tradicionales. Estas narrativas alternativas abren un espacio para cuestionar y reimaginar nuestra comprensión de lo divino y de nuestra relación con ello. En los movimientos espirituales contemporáneos, resuenan sorprendentemente los ecos de las antiguas críticas gnósticas al sistema de control basado en el miedo. Estas corrientes modernas promueven el redescubrimiento del poder personal, alentando a las personas a conectar con su verdad interna en lugar de depender de autoridades externas para encontrar propósito o salvación. Herramientas como la meditación y la atención plena subrayan la idea de que lo divino reside en cada ser humano, fomentando un acercamiento a nuestro yo superior y dejando de lado las narrativas impuestas por instituciones o tradiciones rígidas. El concepto gnóstico de un Dios superior redefine la espiritualidad como un camino de autodescubrimiento. En lugar de seguir dogmas establecidos, el individuo explora su conexión intrínseca con la esencia divina. Movimientos como el Nuevo Pensamiento y el no dualismo comparten esta perspectiva, enseñando que la iluminación surge de la comprensión de nuestra unidad con la fuente universal. Este enfoque rechaza las narrativas basadas en el miedo como herramientas de control y, en su lugar, promueve el amor, la compasión y el crecimiento personal como fundamentos de una vida espiritual auténtica. Estas ideas también resaltan la relevancia actual de las críticas gnósticas al Dios creador, representado en los textos antiguos como una figura opresiva. Históricamente, las religiones han justificado guerras, desigualdades y opresiones apelando a interpretaciones de la voluntad divina. Esta práctica encuentra paralelismos inquietantes con el control atribuido al Creador en los textos gnósticos, perpetuando sistemas de dominación que alimentan ciclos de miedo y sumisión. Reconocer este patrón permite a las personas cuestionar las narrativas heredadas y liberarse de estas cadenas psicológicas y espirituales. El movimiento espiritual contemporáneo está profundamente enraizado en una búsqueda de libertad individual y colectiva. Prácticas como la geometría sagrada, la curación energética y la espiritualidad cuántica, inspiradas por los principios gnósticos, invitan a los buscadores a ir más allá de las limitaciones físicas y culturales. Así como Barbelo se describe en el Evangelio de Judas como un reino de conocimiento puro y trascendencia, estas prácticas ofrecen caminos hacia verdades más profundas y significativas. Adoptar estos principios permite a las personas recuperar el poder de definir su propia espiritualidad, rechazando doctrinas basadas en el miedo y abrazando la divinidad que reside en su interior. Este viaje de autodescubrimiento es, en esencia, un acto de resistencia frente a los sistemas opresivos y una afirmación de que la espiritualidad puede construirse sobre una base de amor, sabiduría y expansión personal. Al integrar ideas antiguas en las prácticas modernas, se crea un puente que conecta generaciones y culturas, ofreciendo nuevas formas de comprender lo divino y nuestra relación con él. Movimientos como el no dualismo complementan estas ideas al destacar la unidad fundamental de toda la existencia, eliminando las divisiones entre lo humano y lo divino. Este enfoque desafía las estructuras que perpetúan la separación y el control, reemplazándolas con una espiritualidad enraizada en el amor y la introspección. Así,
Las personas son capaces de redefinir su relación con lo divino y abrazar su potencial infinito. El legado de estas ideas sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones a buscar su libertad espiritual y descubrir el poder ilimitado que yace en su interior. Este camino nos permite romper con los sistemas que nos aprisionan y abrazar una espiritualidad basada en el amor, la sabiduría y el crecimiento personal. Si estas reflexiones te han inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido que expanda tu visión del mundo. Dale me gusta a este video y compártelo con quienes buscan respuestas más profundas sobre la espiritualidad y el propósito de la vida. Tu apoyo es esencial para que sigamos trayendo temas que desafíen lo convencional. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.